Hola, seguimos, aunque ustedes no lo crean, en la lista de participantes, porque todavía nos falta una cosita que es sumamente importante y útil, que es cómo crear grupos, ¿sí? Hay dos maneras. Una está como agregada al sistema. En realidad no la trae Moodle por defecto, la hemos agregado nosotros a Econet. Pero la que vamos a ver ahora sí la trae por defecto. Y accedemos desde la lista de participantes. Ahora bien, ¿cómo accedemos? Bueno, estamos en la lista de participantes, vamos al engranaje y nos queda grupos, ¿sí? Hacemos clic en grupos y nos aparecen dos columnas. Una columna que menciona qué grupos hay creados y otra columna que nos menciona quiénes forman parte de ese grupo. En este caso, de esta manera, hay dos maneras de crear grupos. Una es con el botón de crear grupo, en donde nos pide un nombre, nada más. Por ejemplo, grupo Las Águilas. ¿Sí? Podemos ponerle una descripción de grupo, podríamos poner una clave de matriculación. Hagan de cuenta que todo eso no existe. Podríamos habilitar los mensajes grupales. Esto es una característica nueva de Moodle 3.8. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que uno, cuando acceda al menú de acá, al de la derecha, en la pestaña Grupo va a aparecer ese grupo que hayamos creado de los que seamos parte. Entonces podemos comunicarnos en forma grupal, como pasaría con los grupos de WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿podrían habilitar esa opción o no? Eso se los dejo a ustedes. Yo en este caso lo voy a probar, vamos a poner que sí. Luego, una imagen y un ocultar imagen que, créanme, en mi vida he visto dónde se ve esa imagen. Así que déjenlo solo. Lo único obligatorio es ponerle un nombre al grupo. Vamos a cambiarle. Vamos a poner los Cuyis. ¿Sí? Y listo. Guardar cambio. Y ahí se creó el grupo Los Cuyis. Vamos a crear otro. Por ejemplo, vamos a insistir con las águilas. ¿Sí? Y voy al final, pongo guardar cambio. Y listo. El nombre y nada más. Ahora bien, ¿cómo agregar miembros a ese grupo? Seleccionando el grupo al que nosotros queramos agregar los miembros, por ejemplo, los Cuyis, y vamos a la columna derecha, al botón que dice agregar o quitar usuarios. Nos vuelven a aparecer dos columnas. Una que nos aparecen los miembros potenciales. ¿Quiénes son los miembros potenciales? Todos los usuarios matriculados en la materia. Y la columna izquierda que nos menciona quiénes son parte ya del grupo. En este caso voy a añadir a dos de los tres estudiantes, vamos a dejar a Juan Pérez afuera, a este grupo, ¿sí? Y listo, ya se agregó. Nos equivocamos, queremos sacar a algún usuario que está en este grupo y lo queremos quitar, lo seleccionamos y hacemos clic en el botón quitar y lo pasamos de vuelta a esta columna, ¿sí? Dato importante, por ejemplo, yo voy a agregar nuevamente a Gerardo, o sea, estoy yo y está el alumno ejemplo, ¿sí? Los voy a dejar a esos dos. Regreso al grupo. Voy a las águilas y ahora voy a agregar o quitar usuarios. Como notarán, puedo volver a seleccionar a alumno y a mí, y a Gerardo, ¿sí? O sea, un usuario puede estar en varios grupos. No por haberlo anotado o añadido a un grupo, va a desaparecer la posibilidad de añadirlo en otro a ese mismo usuario. ¿Se entiende? Yo puedo agregar nuevamente al alumno ejemplo a este por más de que ya exista ese usuario en otro grupo, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. Yo voy a agregar al usuario que nos faltaba agregar, nada más. Ahora, haciendo clic sobre cada uno de los grupos, nos aparece qué usuarios pertenecen a esos grupos. Puedo editar el grupo. Haciendo clic en el grupo que yo quiera editar, puedo ir a editar los ajustes, puedo eliminar el grupo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra opción nos da el sistema para... Yo voy a eliminar los grupos, voy a eliminar el grupo seleccionado y voy a eliminar también a los Cuyis, ¿sí? Porque ahora vamos a usar otro método para crear grupos. Este es para crear grupos uno por uno y ir asignando miembros todo como queramos. Ahora, hay una manera de crear grupos más cantidad de una sola vez, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace
a través del botón de crear grupos automáticamente. Hacemos clic en crear grupos automáticamente y ahora la configuración es distinta. En lugar de un nombre nos pide un esquema de denominación. ¿Qué significa esto? El arroba se cambia por letras y el numeral se cambia por números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner grupo numeral y ¿qué me va a crear? Me va a crear grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿sí? Si yo pongo grupo arroba, ¿qué me va a crear? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, ¿sí? Ahora, puedo poner lo que quiera antes o después del comodín, o sea, del arroba o del numeral. Entonces podría poner, por ejemplo, un nombre antes y otro nombre después. Entonces ahí me va a crear un nombre A, otro nombre, un nombre B, otro nombre, un nombre C, otro nombre, ¿sí? Me parece que estoy confundiendo con los nombres que estoy poniendo, pero podríamos poner, por ejemplo, en lugar de grupo, podríamos poner equipo, ¿sí? Equipo arroba, equipo A, equipo B, equipo C, ¿sí? Después, creación automática basada en número de grupos o miembros por grupo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos decir, créame 4 grupos o créame tantos grupos como sea posible con determinada cantidad de miembros, ¿sí? En este caso voy a crear solamente número de grupos. Entonces, número de grupos, ¿cuántos? Vamos a crear 2 grupos, ¿sí? Mensajes grupales, vamos a poner que aceptamos los mensajes grupales. Vamos a seleccionar a qué miembros, a los que sean estudiantes, ¿sí? Seleccionar miembros de alguna corte, no, esto no hace falta. Hagan de cuenta que no existe. Eso es algo que manejamos a nivel de sistema, ¿sí? Como para que se saquen alguna duda que le pueda aparecer. Asignar miembros. Bueno, ¿cómo quieren asignar miembros? ¿Sí? Si no quieren asignar miembros, directamente va a crear equipo A y equipo B, porque son dos grupos, ¿sí? Entonces, grupo A, equipo B, nada más, y no le va a asignar ningún usuario, al grupo, ¿sí? Pero podemos asignar de paso los usuarios. ¿Cómo? Al azar, o sea, empieza a agregar gente al grupo sin importar qué, solamente para crear 2 grupos, ¿sí? Otra forma, alfabéticamente, por nombre y apellido. Otra por apellido y nombre. U otra por número de identificación, que en este caso es el número de DNI, ¿sí? En este caso, yo por lo menos no voy a asignar a nadie. O, no, pensándolo bien, vamos a ponerle al azar, ¿sí? Como para que asigne cualquiera. Acá nos da la opción de que podemos ignorar usuarios en grupos, porque a lo mejor ya teníamos un grupo creado en forma manual, como expliqué anteriormente, y le asignamos 2 o 3 usuarios. Y después creamos otros grupos en forma automática. Apretando y seleccionando este ítem, lo que haría es que estos grupos que está creando en forma automática no tomen en cuenta los usuarios que ya estaban agregados en algún grupo previamente, ¿sí? Incluir únicamente matrículas activas, eso generalmente queda así. Agrupamiento. Los agrupamientos son grupos de grupos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría crear uno acá o podría crear uno en forma manual. Lo vamos a crear en forma manual a continuación, solamente para que vean para qué sirve. Acá pueden ver una vista previa, cosa de que vean qué grupos crearía equipo A y equipo B y quiénes conformarían esos grupos, o directamente mandan a crear los grupos, ¿sí? Yo voy a poner la vista previa para que veamos cómo se ve, ¿sí? Entonces me dice, bueno, voy a crear un equipo A y un equipo B. El equipo B va a estar conformado por el alumno ejemplo y el equipo A por Gerardo y por Juan Pérez, ¿sí? Entonces digo, bueno, me parece bien, enviar. Y se crean los dos grupos, equipo A y equipo B. Después esos grupos que creé con el botón de crear grupos automáticamente, de todas formas los puedo gestionar de forma manual. O sea, yo quiero agregar a alguien en el equipo B, puedo hacer clic en el equipo B, ir abajo, acá a la columna derecha, agregar o quitar usuarios, como ya vimos con anterioridad, y decir, bueno, también va a estar Gerardo en este grupo. Lo agrego y regreso al grupo, ¿sí? Y listo. Se puede hacer eso. Los agrupamientos. Acá tenemos grupos y podemos crear agrupamientos. Los agrupamientos son grupos de grupos. Son muy parecidos a los grupos, nada más que en lugar de que un grupo es integrado por usuarios, generalmente estudiantes.
Un agrupamiento es integrado por grupos, no por usuarios, ¿sí? Entonces, puedo crear un agrupamiento y puedo poner, por ejemplo, no sé, comisión 1, ¿sí? Y le doy guardar cambios. Entonces, después me crea el agrupamiento comisión 1 y voy al simbolito de mostrar grupos en el agrupamiento. Me aparecen las dos columnas y digo que el equipo A y el equipo B son parte de la comisión 1. Entonces, ¿esto qué nos permitiría? A lo mejor tener tener un montón cantidad de equipos, ¿sí? O de grupos creados, pero a la misma vez sobreagruparlos en otra cosa más grande llamada agrupamientos. Eso nos puede permitir tener cierto orden, ¿sí? en las actividades que vamos a ver después. Bueno, eso fue todo cómo se crean grupos a través de la lista de participantes. En el próximo video vamos a ver esa actividad que se pueden crear que permite que los profesores no sean los que crean los grupos, ¿sí? Porque, por ejemplo, para crear estos grupos, ¿cómo harían? ¿Sí? Les dejo esa duda y la aclaro en el video que viene. En cambio, en el próximo video vamos a ver que hay otra forma que hemos habilitado para que los propios alumnos sean los que crean sus grupos, que se asignen entre ellos, como harían en la clase presencial de anotarse en una listita, pero en forma virtual. Lo vemos en el video que viene.